Entramos en la recta final de Torremolinos en Abierto, como sabéis venimos de publicidad y ahora vamos a hablar de cómo gestionar esas emociones cuando tenemos estrés, cuando la cosa no va como nosotros queremos, y para ello tenemos aquí a Laura. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Me alegro de encontrarte porque aunque estamos aquí en una situación que a veces puede parecer un poco tensa, luego vamos hablando, las palabras nos tranquilizan, ¿no? Realmente una herramienta, ¿no? La palabra también para poder gestionar las emociones. Totalmente, además que Freud nos decía que la persona que tiró la primera, en vez de decir la primera piedra, dijo el primer insulto, ahí empezó la civilización, ¿no? Es decir, que las palabras nos ayudan a elaborar las cosas. Y claro, nos has hablado de bienestar emocional. Claro, el bienestar emocional tiene que ver, porque has hablado también del estrés, del ritmo de vida. Claro, a veces podemos caer en llegar a creer que es lo exterior lo que nos produce estrés o lo que nos produce que estemos mal, que nos encontremos con una situación, digamos, de angustia. Pero claro, también es la persona la que gestiona todo eso, ¿no? Es uno también el que se marca el ritmo, es también a veces esa dificultad para gestionar algunas cosas y sobre todo para gestionar, digamos que nuestro mundo interior, ¿no? Porque a veces una situación angustiante tiene que ver con el miedo a un peligro. Pero claro, muchas veces uno huye de un peligro externo cuando hay cualquier situación que nos puede resultar pues impactante, ¿no? O cualquier cosa que es de peligro. Pero a veces vemos que son cosas normales que a personas de la vida cotidiana no le afectan, pero uno se siente afectado por ciertas situaciones que no le parecen, que vistas así desde fuera, dice, ¿cómo puede ser que esta persona se encuentre desbordada, no pueda gestionar ciertas cosas? Y claro, eso tiene que ver con deseos en nosotros que no podemos gestionar y que aparecen en el cuerpo, pues digamos, todas esas manifestaciones. Claro, al final como todos somos diferentes, manifestamos esos sentimientos de una manera distinta y los gestionamos también de una manera distinta, ¿no? Quizás lo que para mí puede ser una preocupación, para otra persona es algo normal de su vida, ¿no? Claro, pero por eso, en cada persona, es muy interesante eso que has dicho, porque cada persona es diferente. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis te ayuda a poder elaborar ciertos aspectos de ti que desconoces y que tú, frente a situaciones diferentes de la vida, no entiendes por qué esto que es tan fácil para otra persona, para uno le cuesta tanto. Y a veces esa cuestión de cantidad, porque hay aspectos del exterior, estímulos externos, que dependiendo de la cantidad, unas personas se desbordan antes que otras. Entonces, es ayudar a poder elaborar toda esa cuestión interna, porque tenemos que saber que todo lo que nos pasa en nuestra vida está tocado por lo psíquico, ¿no? Entonces, hay veces que estímulos que a personas no le afectan, una persona puede reaccionar de manera diferente, es una cuestión de cantidad. Y claro, el psicoanálisis te ayuda a conocerte, a transformar aspectos de ti que te ayuden a no desbordarte en ciertas situaciones, o a lo mejor esa situación no tiene tanto que ver con la situación, sino contigo, que te recuerda a otras, o esa incapacidad a veces por manejar deseos y sentimientos de uno mismo, que frente a relaciones o frente a situaciones de la vida importantes, a uno le pueden producir ese momento de angustia, que angustia todo el mundo tiene, ¿no? En el sentido que no es una angustia patológica, sino cierto deseo, ¿no? Cuando uno va a hacer una entrevista, cuando va a entrevistar, pues muchas veces uno tiene esa tensión, ¿no? Y eso es porque el deseo está implicado. Claro, pero al final también son cosas que uno no puede controlar, ¿no? Que son externas a uno mismo. ¿Cómo podemos gestionar esas cosas que son externas a nosotros, que no dependen de nosotros? Bueno, dependen y no dependen, porque es cierto lo que has dicho, ¿no? Porque es muy interesante eso que comentas, porque parece que son externas a nosotros y muchas veces podemos decir, pero si es que yo no lo puedo controlar, es más fuerte que yo, no lo puedo manejar. Pero claro, no es que sea externa a nosotros, es interna, pero corresponde a una parte que es esa parte inconsciente de nuestra personalidad y que tiene que ver con el conflicto que hay entre nuestros deseos, entre la realidad, entre el yo, que a veces a la persona le cuesta redimensionar, tomar las decisiones digamos, en su vida, ¿no? Y también al principio ha dicho una cosa interesante, que es cómo gestionamos también ese paso en la realidad, ¿no? O cómo manejarnos en ciertas situaciones, porque también tiene que ver con la capacidad de discernir, de distinguir lo que te conviene, lo que no te conviene, porque si nos llevamos por el principio del placer, tú imagínate, no seríamos nada, ¿no? Estaríamos todo el día tumbados, todo el día sin hacer nada, y claro, hay que hacer lo conveniente para cada uno, y a veces eso genera incomodidad, y hay que tolerar cierta incomodidad,
que a veces no son las cosas como uno espera, nunca van a ser como uno espera, ¿no? Por eso está la realidad, y ahí en esa capacidad de transformación es como uno también se va a ir manejando en la realidad, y hay que ser tolerante con esa transformación también en uno, ¿no? Claro. Que las cosas no son como uno espera. Y esa incomodidad, por ejemplo, podría tener que ver con la zona de confort. Por ejemplo, yo que vengo de estar en informativo, sentado en la silla, locutando las noticias, ahora aquí delante de la cámara entrevistándote, he salido de la zona de confort. Sí. Entonces, ¿tendría que ver también el salir de la zona de confort con todas estas situaciones? Claro, pero fíjate todos los beneficios que te va a dar estar aquí, claro. Te va a dar un goce que antes no lo tenías, ¿no? Y la persona tenemos que tener en cuenta que siempre nos vamos a ir transformando, ¿no? No es uno adaptarse a la realidad, es que la realidad te va a hacer que tú también te vayas transformando. Precisamente la salud tiene que ver con esa capacidad de transformación y de sustitución. Si no, nos quedaríamos todos en pañales, ¿no? Es decir, que los gustos van cambiando, también nuestra posición en el mundo, frente a nuestros deseos, frente a nuestra realidad. Lo que pasa que a veces en la cuestión de la angustia, del estrés, etcétera, tiene que ver con esa incapacidad de poder gestionar ciertos aspectos míos y de la realidad que no los puedo tolerar. Entonces, como si yo huyera de mí mismo en ese proceso de angustia, que en la angustia sabemos que hay síntomas incluso orgánicos, ¿no? Hay una cosa que es la ansiedad, que es como una anticipación, donde uno incluso llega a no hacer nada por no sentir esa sensación de entregarse a algo, ¿no? O que termina rápidamente la tarea porque no disfruta de ese momento, ¿no? Y debemos saber que en ese momento a todos nos pasa que hay cierta angustia, pero luego se va a ir pasando. Y claro, el anticiparse tanto a la realidad es para no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿el anticiparse a la realidad quitaría esa angustia que podríamos tener en ese momento? ¿O qué solucionaría la angustia? Yo creo que anticiparse a la realidad más bien te genera más angustia, ¿no? Porque claro, uno no sabe lo que va a pasar, ¿no? Es como tú tienes una página en blanco, te pones a escribir o tienes la entrevista en el programa, tú no sabes lo que vamos a hablar. Claro, totalmente. Es entregarte a eso, ¿no? Separarte un poco de ti mismo y entregarse a eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, así dicho parece muy fácil, pero luego uno se pone y le cuesta esa complejidad, pero por eso, porque tiene que ver con todo lo que hacemos nosotros, tiene que ver con nuestro deseo, y eso es nuestra parte inconsciente de la personalidad, que a veces uno quiere controlar demasiado y vemos que no se puede controlar, ¿no? Porque hay aspectos de nosotros que desconocemos y que se manifiestan en situaciones vitales de nuestra vida, cuando conocemos a alguien, ¿no? Cuando estamos con una persona que queremos, en esas primeras citas, en esas primeras entrevistas, ¿no? Es un paso que hay que dar, ¿no? Que luego ya uno pues continúa con ese rodaje, ¿no? Pero es importante dar ese primer paso, no quedarse atrás. Claro, pero en cierto modo tenemos que controlarnos también, ¿no? No podemos dejar llevar por los deseos hasta el punto de hacer lo que sea, ¿no? Bueno, claro, eso es importante lo que dice, pero en cada uno de nosotros hay una moral ya, ¿no? Ya a nosotros nos han enseñado que hay cosas que son convenientes y cosas que no. Lo que pasa es que sí es cierto que hay personas que se dejan más llevar por eso, pero claro, ya ahí te saltan la ley, ¿no? Pero también está lo contrario. Hay personas que son tan estrictas, son tan hiper exigentes, que claro, ahí el foco principal es esa angustia. Son tan exigentes, tienen una moral tan fuerte consigo mismo, que cualquier deseo que se le puede despertar con alguien o cualquier hostilidad que no es conveniente, ni siquiera tu conciencia la ve. Y luego se expresa en la realidad con esa angustia. Entonces uno no sabe de dónde le viene y claro, a través del psicoanálisis te va a ayudar a interpretar esos deseos que tienen que ver con cuestiones hostiles, egoístas, deseos prohibidos, que la persona misma no tolera de sí misma, aunque pertenece a todas las personas, ¿no? Y es como ayudarte a conciliarte con esa parte de ti que va a producir efectos en la realidad, y que la angustia tiene que ver con eso, con esa huida de ciertos deseos que en todas las personas están, pero que uno no tolera de sí mismo. Me ha llamado la atención cuando has hablado sobre la autoexigencia. ¿Hasta qué punto es positiva y cuándo comienza a ser negativa? Es interesante esa pregunta también, porque hasta qué punto en la vida hay que también que exigirse, no sé, es una cuestión de cantidad, ¿no? Porque claro, exigirse quiere decir sacarte de tu zona de confort y ponerte en la realidad, pero no es tanto que tú te exijas a ti, ¿no? Sino que tus proyectos, tus compromisos te van a ir tirando de ti, te van a ir haciendo que tú te vayas transformando, ¿no? Si uno quiere ser periodista, pues tiene que apuntarse a la carrera, tienes que estudiar, ¿no? Y ahí, pues bueno, eso digamos que es dentro de la normalidad. Ahora, cuando uno es demasiado exigente consigo mismo, quiere decir que cualquier cosa, cualquier mínimo aspecto de ti, lo miras con lupa y es como si uno se flagelara, ¿no? Se castigara constantemente
por cosas bueno, que no tolera de sí mismo y que a lo mejor tiene un ideal del yo demasiado elevado y nos da cuenta que somos seres humanos, tenemos que equivocar, tenemos que seguir, ¿no? Pero la cosa es no ser tan exigente con esos defectos o con errores que al final son aciertos, ¿no? Forman parte del rodaje también de cada persona. Claro, mirarte con lupa también es como si uno fuera un poquito obsesivo y estuviera en ese ideal del yo y no diera cuenta de quién es, ¿no? De la realidad que tiene, que nadie nace hecho, que todo se aprende, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una profesión o estar con otras personas, ¿no? Eso se va a ir realizando con el tiempo, ¿no? Con el rodaje que uno va a ir haciendo en la vida. Entonces es tolerarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a estar con otras personas? No vamos a ser tolerantes con otros si no somos con nosotros mismos, ¿no? Entonces tolerar esos aspectos de nosotros, que somos humanos, que todo se aprende, ¿no? Entonces, el resumen podría ser, Laura, que el bienestar emocional depende también del punto de vista que cada uno le otorga a sus problemas, ¿no? Ajá. Sí, aunque más que el punto de vista, porque sabemos que los ¿cómo sentidos lo nos gestiona, engañan. ¿no? Sí, es como, tal vez como uno lo gestione, no sé si indicarlo así, ¿no? Porque también la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud tiene que ver también con lo social, con el trabajo, y la salud se construye, ¿no? Es decir, que a lo mejor uno puede sentir que está bien, pero luego no estar tan bien y estar en esa zona de confort que decíamos, ¿no? Es la realidad también en la que uno le va a mostrar cómo se encuentra consigo mismo. Hay veces que hay personas que se apartan de la realidad, viven en su mundo, pero no están en el mundo, ¿no? Estar en el mundo es implicarse en las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Es implicarse en lo social, en las relaciones, en el trabajo, ¿no? Que te va a ayudar a modular y a transformar ciertos aspectos más primitivos de nosotros y el amor, que claro, que es muy importante. El amor nos va a civilizar y nos va a ayudar a encauzar ciertos deseos en nosotros que a veces no toleramos, ¿no? Y que se tienen que poner para civilizarnos, para que haya un derecho social, para que haya un bienestar no solamente mío, sino de todos los demás, ¿no? Vale, pues muy interesante, Laura. Entonces, para terminar, ¿qué consejo le darías a una persona que está pasando mal sobre que no encuentra ese bienestar emocional? Ajá. Bueno, yo le indicaría que comenzara su psicoanálisis, ¿no? Porque es una ayuda para conocerse, para transformarse, ¿no? Y sobre todo también indicar que en la vida estamos en continuo cambio, que también es importante dejarse llevar por las situaciones, no anticiparse tanto a las cosas, porque eso te llena, al final, te ocupa la cabeza demasiado tiempo, ¿no? Y gastas un montón de energía en anticiparte a situaciones. En la vida no tiene vacuna, es decir, que en la vida tú no sabes lo que va a pasar, ¿no? Y claro, la dificultad a veces es esa, es que uno quiere vivir la vida en el pensamiento, y en el pensamiento no se vive la vida, se vive en la realidad. Pues muchas gracias, Laura. Yo creo que a partir de ahora no voy a ser el único que se va a tomar los problemas de una manera diferente o de otro punto de vista. Muy bien, muchas gracias.